Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones Filosóficas. Mi nombre es Pamela López y en este episodio hablaremos sobre una obra que cambió profundamente la manera de entender el conocimiento. La obra se llama Despedida de la Objetividad, escrita por Ernst von Glasefer. Durante siglos, la humanidad creyó que conocer significaba descubrir la realidad tal como realmente existe. Se pensaba que el mundo estaba ahí, completamente definido, y que nuestra mente simplemente debía observarlo para encontrar la verdad. Sin embargo, Ernst von Glasefer propone una perspectiva completamente diferente a través de un recorrido por la filosofía, la psicología y la ciencia. Intenta demostrar que el conocimiento no consiste en descubrir una realidad objetiva, sino en construirla a partir de nuestras experiencias. De esta manera, el autor nos invita a abandonar la idea de una verdad totalmente objetiva y a comprender que el conocimiento no se descubre, sino que se construye. Pero antes de conocer sus argumentos, vale la pena saber quién fue Ernst von Glasefer. Ernst von Glasefer nació en 1917 en Múnich, Alemania, y fue un filósofo y epistemólogo reconocido como uno de los principales representantes del constructivismo radical, una corriente filosófica que sostiene que las personas construyen el conocimiento a partir de sus propias experiencias. A lo largo de su vida se dedicó a estudiar cómo aprendemos y cómo interpretamos la realidad, defendiendo así la idea de que el conocimiento no es una copia exacta del mundo, sino que una construcción de cada individuo. Sus ideas tuvieron una enorme influencia en la educación, la psicología y la epistemología, porque cambiaron la forma de entender cómo aprendemos y cómo interpretamos la realidad. Lo interesante es que Glasefer no creó estas ideas completamente desde cero. En su libro demuestra que muchos filósofos desde la antigua Grecia hasta el siglo XX fueron aportando poco a poco las bases de esta manera de comprender el conocimiento. Y justamente ahí comienza nuestro recorrido. El primer pensador que aparece es Protágoras, un filósofo griego del siglo V a.C. Él afirmaba una frase que seguramente muchos han escuchado alguna vez en su vida: el hombre es la medida de todas las cosas. Con esta idea, Protágoras quería decir que la forma en que entendemos el mundo depende del ser humano que lo experimenta. O en otras palabras, cada persona interpreta la realidad desde su propia experiencia. Esta postura fue muy distinta a la de Sócrates, quien defendía que aquello que percibimos debía existir previamente como algo independiente del observador. Y así comenzó uno de los debates más importantes de la historia de la filosofía. ¿Descubrimos una realidad que ya existe o participamos activamente en su construcción? Con el paso de los siglos, este debate continuó evolucionando. Uno de los filósofos que retomó esta discusión fue George Berkeley. Él planteó una idea que sigue siendo muy llamativa incluso en la actualidad. Berkeley afirmaba que nosotros solo podemos comparar nuestras ideas con otras ideas, pero que nunca con la realidad en sí misma. Ahora pensemos en algo muy sencillo. Cuando observamos un árbol, creemos que lo estamos viendo tal como es. Sin embargo, lo único que conocemos son los colores que perciben nuestros ojos, la forma que interpreta nuestro cerebro y el significado que nuestra mente le da a esa experiencia. Nunca podemos salir de nuestra propia percepción para comprobar si el árbol existe exactamente igual fuera de ella. Esta reflexión llevó a muchos filósofos a preguntarse si realmente es posible conocer el mundo tal como es o si solo conocemos la manera en que nuestra mente lo interpreta. Más adelante aparece Giambattista Vico, un pensador italiano que hizo una aportación muy importante. Vico sostenía que las personas comprenden mejor aquello que ellas mismas producen. Por ejemplo, entendemos perfectamente un sistema matemático porque fue creado por los seres humanos. Lo mismo ocurre con muchos conceptos que utilizamos para organizar nuestra realidad. Según Vico, conocer implica construir, ordenar y dar significado a nuestra experiencia.
Estas ideas prepararon el camino para uno de los filósofos más influyentes de toda la historia, Immanuel Kant. Kant cambió completamente la forma de entender el conocimiento. Él afirmaba que la razón no permanece pasiva esperando recibir información del mundo exterior, sino que por el contrario participa activamente organizando todo aquello que experimentamos. Nuestra mente establece relaciones, organiza los acontecimientos en el tiempo y el espacio, conecta unas ideas con otras y construye conceptos que nos permiten comprender la realidad. O en otras palabras, la experiencia por sí sola no basta. Necesitamos la actividad de nuestra razón para darle sentido. Ernst von Glaserfeld considera que esta idea de Kant representa uno de los fundamentos más importantes del constructivismo. Pero la historia no termina ahí, no señor. Ya en el siglo XX aparece otro investigador fundamental, Jean Piaget. Seguramente muchas personas conocen a Piaget por sus estudios sobre el desarrollo infantil, pero Glaserfeld destaca especialmente una de sus ideas más importantes. Piaget afirmaba que los niños no nacen con un conocimiento completo del mundo, sino que todo lo contrario, lo van construyendo poco a poco mediante la interacción con su entorno. Un niño aprende que es un objeto porque juega con él, lo observa, lo toca, lo deja caer y experimenta constantemente. Es decir, que el conocimiento no aparece de manera automática, sino que se construye a través de la experiencia. Esta explicación fortaleció aún más la visión constructivista, ya que mostraba que aprender significa participar activamente en la creación de significados y no simplemente recibir la información. Más adelante, Glaserfeld también incorpora las ideas del biólogo chileno Humberto Maturana. Maturana propone una definición muy interesante del conocimiento. Para él, conocer significa ser capaz de actuar de manera adecuada en determinadas situaciones. Glaserfeld comparte esta idea, pero añade un aspecto que considera igualmente importante, que además de actuar, conocer también significa comprender. ¿Qué esto quiere decir? Esto quiere decir que el conocimiento tiene valor, porque nos permite interpretar el mundo, resolver problemas, tomar decisiones y adaptarnos a nuevas situaciones. No importa si ese conocimiento representa exactamente una realidad independiente de nosotros. Lo importante es que funcione y nos permita desenvolvernos eficazmente en nuestra experiencia cotidiana. Otro personaje clave es Heinz von Foerster, cuya frase aparece al comienzo de la obra y resume perfectamente el pensamiento constructivista. Recordemos sus palabras. La objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden darse sin un observador. Esta afirmación nos recuerda que toda percepción depende del sujeto que observa. Nuestros sentidos no funcionan como una cámara que registra la realidad exactamente como es. Selecciona información, la transforma y nuestro cerebro la interpreta constantemente. Incluso la ciencia moderna ha encontrado evidencias que apoyan esta manera de entender el conocimiento. Glaserfeld explica que descubrimientos como la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica hicieron que muchos científicos comenzaran a cuestionar la idea de una verdad completamente objetiva. Cada vez resultaba más difícil sostener que la ciencia simplemente descubría una realidad absoluta. En lugar de eso, comenzó a entenderse que las teorías científicas funcionan como modelos que nos ayudan a explicar, comprender y predecir los fenómenos que experimentamos. Y aquí aparece una diferencia muy importante. Durante mucho tiempo se pensó que una teoría científica era verdadera porque describía exactamente cómo era el mundo. Sin embargo, el constructivismo propone otra idea. Una teoría es útil mientras nos permita explicar los fenómenos, resolver problemas y seguir comprendiendo nuestra experiencia. Eso no significa que sea una verdad definitiva. Simplemente significa que hasta el momento ha demostrado ser adecuada. Esta nueva manera de entender el conocimiento también ha tenido una enorme influencia en la educación. Durante muchos años predominó un modelo donde
El profesor transmitía la información y el estudiante simplemente debía memorizarla. Desde la perspectiva constructivista ocurre algo diferente. El estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje. Aprender implica relacionar conocimientos anteriores con nuevas experiencias, formular preguntas, resolver problemas y construir significados personales. Por eso, hoy en día, muchas metodologías educativas promueven el aprendizaje activo, el trabajo colaborativo, los proyectos y la resolución de situaciones reales. Todas estas estrategias encuentran parte de su fundamento en las ideas desarrolladas por Grasseffer y otros representantes del constructivismo. A pesar de ello, el constructivismo también ha recibido críticas. Algunas personas consideran que si cada individuo construye su propio conocimiento, entonces podría parecer que cualquier opinión es válida. Sin embargo, Grasseffer aclara que esa no es la intención del constructivismo. No se trata de afirmar que todas las ideas son correctas. Lo que sostiene es que el conocimiento debe demostrarse útil, coherente y capaz de explicar nuestra experiencia. O, en otras palabras, las construcciones que elaboremos deben funcionar. Si una explicación deja de servir para comprender la realidad o resolver problemas, entonces deberá modificarse o ser reemplazada por otra más adecuada. Y esa es precisamente la manera en que avanza también la ciencia. Las teorías cambian, se perfeccionan y evolucionan conforme aparecen nuevas experiencias y nuevos descubrimientos. Al llegar al final de esta obra, Ernst von Grasseffer nos deja una enseñanza muy profunda. Nos invita a abandonar la idea de que el conocimiento consiste únicamente en descubrir una verdad absoluta e independiente del ser humano. Y en su lugar propone comprender que aprender significa construir, interpretar y dar sentido a nuestras experiencias. Esta visión no solo transformó la filosofía del conocimiento, sino que también cambió profundamente la psicología, la educación y muchas otras disciplinas. Comprender el constructivismo nos ayuda a valorar el papel activo que cada persona tiene en su aprendizaje y nos recuerda que conocer no consiste únicamente en acumular información, sino en darle significados. Y con esta reflexión llegamos al final de este episodio. Espero que este recorrido por las ideas de Ernst von Grasseffer y su obra Despedida de la Objetividad les haya permitido comprender una nueva forma de entender el conocimiento y la importancia que tiene el constructivismo en nuestra manera de aprender y de interpretar el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima.